Hola a todos, bienvenidos a esta sexta clase de glosas a Suárez. Vamos a dedicarla a la disputación quinta sobre el principio de individuación. Ya expusimos en la clase previa las diversas posiciones, cómo esto había surgido como un problema desde la filosofía platónica, pasando luego por el aristotelismo hasta llegar al presente. Antes de meternos en harina, quisiera comentar una feliz coincidencia, y es que la semana pasada, cuando nosotros estábamos aquí explicando la distinción entre concepto formal y concepto objetivo, se dio, ya digo, la feliz circunstancia, coincidencia, de que en Oviedo, en la Fundación Gustavo Bueno, un joven filósofo de Madrid llamado Ekaitz Ruiz de Vergara estaba dando una conferencia titulada La racionalidad no etológica de las artes poéticas, y en la cual citaba el poema que ya despreciamos de Lope de Vega, aquel de «Suelta mi manso, mayoral extraño, que otro tienes de tu igual decoro, deja la prenda que en el alma adoro, perdida por tu bien y por mi daño. Ponle su escrila de labrado estaño y no le engañen tus collares de oro. Toma las albricias este blanco toro, que a las primeras hierbas cumple un año. Si pides señas, tiene el vellocino pardo encrespado y los hoyuelos tiene como embebidos en regalado sueño. Si crees que no soy su dueño alcino, suelta y verás la semichoza viene, que aún tienen sal las manos de su dueño». Pues este poema, que despreciamos como malísimo por contraposición al de Becker, que ya recitamos, y que decíamos que tan solo tenía interés ese poema de Lope de Vega por cuestiones biográficas, pues que ahí el manso hace referencia a Elena de Osorio, que era una amante suya que también pues tenía otros líos con otros literatos y figuras de la época. Pues este Ekaitz de Vergara hacía un análisis noetológico de ese poema, y para analizar este poema y muchos otros más, pues acudía a la distinción entre concepto formal y concepto objetivo de Suárez, y explicaba una cosa que a lo mejor sería interesante también explicar, que es cómo eso tiene luego una relación muy estrecha con el concepto de realidad formal y realidad objetiva en Descartes, eso ya lo dijimos, pero también cómo eso luego tiene influencia en la distinción entre noema y noesis en Husserl. Husserl es probablemente el filósofo más importante del tránsito del siglo XIX al siglo XX, maestro de Heidegger, pero también parte de Sartre, Merleau-Ponty, Ortega y muchos otros más, incluidos los miembros de la Escuela de Frankfurt en cierto sentido, Marcuse, Adorno, Walter Benjamin, lo que en última instancia están enfrentando a Husserl. Y Husserl estableció esa distinción entre noema y noesis, que básicamente es la siguiente. La noesis es el acto por medio del cual se percibe o se concibe, se hace un objeto, y el noema es el objeto así concebido o percibido. En el noema, esto es importante decirlo, no está simplemente el objeto tal cual, sino que está el objeto en tanto que percibido. Es decir, en el acto de percibir un árbol, la noesis es el acto de la percepción, y el noema no es simplemente el árbol ahí, sino el árbol en tanto que percibido. ¿Bien? Entonces es una especie, el noema no es exactamente el objeto, sino que es como tiene un elemento conceptual que es indisoluble. Pues bien, lo que explica ahí Ekaitz, que yo creo que es interesante para lo que estamos exponiendo aquí, es que frente a toda la tradición filosófica que siempre ha analizado el noema a partir de la noesis, es decir, que analiza los conceptos objetivos a partir de su constitución formal, y de ahí pues todo el carácter más o menos a priorístico que tiene la filosofía moderna, muy influidas o muy escorada hacia el idealismo, es decir, a pensar las cosas desde las ideas y no al revés, pues el giro o la vuelta del revés que hace Gustavo Bueno respecto de Husserl consiste en analizar al revés, en analizar la noesis, las operaciones mentales a partir del noema. Y esto es interesante porque Gustavo Bueno ofrece una visión, un concepto, una definición de unidad y de identidad que a lo mejor a ustedes les puede venir bien como contrapunto a lo que estamos aquí diciendo. Porque ya estamos viendo aquí que al final Suárez lo que hace más bien es despachar la cuestión. Es decir, cuando él llega a la conclusión, lo vamos a ir detallando en esta clase, de que el principio de individuación es el propio ente, pues en realidad más que responder a la pregunta, lo que está haciendo es decir que es una pseudo pregunta, ¿no? Que el propio ente pues ya ofrece sus criterios de unidad y que ya se arreglará el propio ente con su grado de unión o de división interna. Bien, lo que ofrece, esto claro, esto se debe en buena medida a que el análisis de los conceptos objetivos se realiza desde los conceptos formales. Es decir, que al fin y al cabo Suárez está analizando la unidad de los objetos a partir de la unidad de los conceptos. Ese es el asunto, ¿vale?
Y como veis, de ahí todas las disputas, que son disputas puramente casi verbales hasta cierto punto, de lo uno, lo múltiple, todo lo que estuvimos explicando en las clases previas, ¿no? Frente a ese concepto, insisto, de lo uno o del individual, tan abstracto, tan especulativo e idealista, la distinción de Gustavo Bueno entre identidad y unidad es la siguiente. Unidad e identidad no se deben entender como propiedades de objetos simples, sino como propiedades de objetos compuestos, tanto interna como externamente. Es decir, no es posible un objeto que no esté, o sea, para Gustavo Bueno parte de la evidencia de que no existen los objetos de manera independiente. Es decir, frente a esto que estamos viendo, que es que Suárez quiere definir cuál es la unidad de los objetos antes de establecer una comparación, digamos que la filosofía de Gustavo Bueno, pero no estoy explicando a Gustavo Bueno por una filia mía, que también, sino porque es de alguna forma representativo de una forma contemporánea de comprender las cosas, donde se le da más importancia a las relaciones que a los términos relacionados. Entonces, se parte de la coexistencia de las cosas. Es decir, uno no puede remontarse a un momento en el que tan solo existía un Dios uno, pero que no era algo. Toda cosa es algo en la medida en que toda cosa está coexistiendo con otras cosas. Entonces, bien, se parte de esa pluralidad que ya existe. No se intenta hacer el ejercicio inverso, ¿no? Partimos de la unidad y luego llevamos a la pluralidad, a la comparación, a la abstracción. No. Partimos ya de la pluralidad de entes y cómo esos entes se van coordinando y constituyendo otros entes. Bien, entonces, dando por sentado eso, que identidad y unidad no se predican de los objetos de manera abstracta, aislada o así como una especie antes de la creación, sino ya una vez cuando están coordinados entre sí, se afirma lo siguiente, que la unidad es la relación de un objeto con sus partes, mientras que la identidad consiste en la relación de ese objeto con otros objetos. Ejemplo que pone Gustavo Bueno, es el de la diferencia que existe entre una valla y una escalera. Si tenemos un objeto que consiste en un conjunto de barras unidos por dos rieles, la unidad de ese objeto consiste en la relación entre las partes que componen ese objeto. Entonces, ese objeto estará más unido o no, pues dependiendo de cómo se haya forjado, de si los materiales están bien constituidos o no. Entonces, la unidad del objeto per se, sea una valla o sea una escalera, es, insisto, la relación de toda parte dentro del objeto. Mientras que la identidad será la relación de ese objeto con otros. La posición, por ejemplo, que ocupe ese objeto. Si tomamos, insisto, esto. Pues dependiendo si se pone así o si se pone así, la unidad será la misma, porque la unidad es la relación que existe entre los rieles y las barras de acero. Pero la identidad se modificará dependiendo de la disposición. Y esa disposición, evidentemente, dice coexistencia. No existe, no se puede afirmar la identidad de ese objeto si no es en relación, en este caso, por ejemplo, al plano en el que se está dibujando. ¿Bien? Entonces, eso es lo que... podemos poner un ejemplo político, ¿no? Si le resulta mucho más sencillo que este. Una cosa sería la unidad de España, que sería la relación de esa entidad política con las partes que la constituyen. Entonces España se podría considerar más o menos unida o desunida, dependiendo de el grado de autonomía que tuvieran las partes que componen ese país. Y luego estaría la identidad de España. Y esa identidad de España es la relación que tiene ese país con otros. Entonces la identidad de España estriba ya no en la constitución de ese ente, sino en las entidades, en las propiedades diferenciales. Entonces la identidad de España serán los toros, porque no hay tauromaquia en el resto de países, o será el flamenco, o será el Rosalía, o será lo que sea, ¿no? Pero digamos que ahí cuando se habla de identidad, la identidad siempre refiere a la diferencia con otros objetos, mientras que la unidad tiene que ver con las partes y su composición. Vale, esto lo digo porque aquí cuando Suárez hable de identidad o de unidad, como veréis, está al fin y al cabo refiriéndose a lo mismo. Y entonces se habla, por ejemplo, del principio de individuación para referirse a la forma en que los objetos se vuelven unos e idénticos a sí mismos. ¿Bien? Recordad también, por otra parte, una cosa, que para Suárez la relación de identidad con uno mismo no era una relación real, sino que era una relación conceptual. Por otra parte, yo diría una cosa, que es que también este tipo de posiciones contemporáneas, como las de Gustavo Bueno, también saltan muy a la ligera por encima del problema planteado por Platón en el Parménides sobre si las relaciones tienen que ser reales o conceptuales. Este es un problema que ya planteamos en clase, la cuestión del argumento del tercer hombre, es decir, si para que dos entes tengan que tener una relación entre sí tienen que estar conectados por un tercero, entonces de repente tiene que haber cuartos y quintos entes que conecten a ese tercero con los segundos, primeros, etcétera, ¿bien?
Sea como fuere, independientemente de si las relaciones se conciben como intrínsecas a los términos o como extrínsecas, entramos en problemas de circularidades, reducciones al absurdo, etc. Este ya digo que es el famoso argumento del tercer hombre, que está en el Parménides de Platón, es una crítica a la teoría de las ideas, está luego en Aristóteles, en el libro primero de la metafísica, como crítica a las teorías platónicas, y luego posteriormente también lo tenemos en Bradley, Francis Bradley es un filósofo idealista del siglo XIX que tiene un libro que se llama algo así como Reality and Object, y que justamente lo que hace es problematizar toda la cuestión de las relaciones, y las relaciones son reales o no. ¿Vale? Lo digo porque, claro, como veis aquí, pues ya se parte, por así decir, de que lo prioritario en términos ontológicos no es el objeto, la cosa, el ente, sino la relación. Y se podría casi decir que la ontología no es la ciencia del ente en cuanto ente, sino la ciencia de las conexiones sinalógicas o lisológicas, ¿vale? Esto es una terminología muy compleja que no vamos a entrar en ella, pero para que os quedéis con la copla, ¿no? Casi lo que distingue en todo caso a la filosofía contemporánea de la filosofía moderna y antigua y clásica es esto, es que la filosofía contemporánea se le da más importancia crucial a las conexiones, a las relaciones, a los vínculos por encima de los términos relacionados. Así, por ejemplo, pongamos el caso de Heidegger, ¿no? Heidegger no toca explicarlo en este curso, pero vamos a dar un poquito de él. Cuando Heidegger parte de aquí analizar el ser, no parte del ser como un ente abstracto o discreto o distintivo, sino que parte, digamos, del Dasein, del ser ahí, que es siempre un Mitsein también, es un ser con, ¿no? Hay muchas formas de traducirlo del Dasein pero básicamente se identifica con el ser humano, y es una especie de, es un ser ahí que también es un ser conjunto con una serie de entes y con otra serie de Daseins, en fin, una movida muy compleja. Vale, dicho esto, ya podemos, yo creo, entrar o regresar a Suárez, volver a nuestras glosas. Disputación quinta. Es una disputación muy importante, como digo, porque es la disputación en la que se sientan las bases del concepto de identidad moderno, en la que se desmantela todo lo que explicamos en la clase previa, especialmente aquello de que si el principio de individuación va a ser la materia, la forma, el compuesto, la ekeitas o qué exactamente, ¿no? La tesis básicamente de Suárez, como ya dijimos, es que todas las cosas son singulares e individuales. Todo lo que existe inmediatamente o puede existir inmediatamente dice singularidad o individualidad. Y Suárez subraya el término inmediatamente. Así es como empieza la sección primera. Dice literalmente: digo inmediatamente para excluir las razones comunes de entes que como tales no pueden existir inmediatamente, ni tener actual entidad más que en las entidades singulares e individuales, desaparecidas las cuales es imposible que permanezca nada. La idea pues es esa, que si no existen los entes individuales, todos los demás conceptos que se consideran más o menos universales, las categorías, todo este tipo de los accidentes y demás, si los accidentes no se comprenden en términos individuales, desaparecerían como tales, ¿vale? Problema. Para algunos teólogos, la esencia divina no es ni singular ni universal. ¿Bien? En la medida en que, entre otras cosas, pues involucra varias hipóstasis, que tiene una relación muy problemática de consustancialidad. Vale. La respuesta de Suárez a esta duda o a esta objeción, digamos, de carácter teológico es que es falso que un ente no sea ni singular ni universal. Es una de dos, tertium non datur, o bien los entes son singulares o son universales. La esencia de Dios o será singular o será universal. Bien, dice Suárez que en concreto la naturaleza divina en todo caso se debe afirmar que es una y que no se multiplica ni se divide en varias semejantes. Dios numéricamente es uno, aunque luego formalmente tenga un conjunto de personas o de esencias que están unidas en un mismo número, en un mismo entidad numérica, eso es. Dice, literalmente, tiene, por consiguiente, la naturaleza divina unidad individual y singular, a la que no repugna que aquella naturaleza sea comunicable a las tres personas, ya que se comunica a ellas no como el universal al particular, ni como el superior al inferior, sino como la forma o naturaleza a los supuestos, en los que ella no se encuentra dividida ni ellos de sí misma. Vale, aquí, como veis, está Suárez distinguiendo varias formas de comunicación. La comunicación del universal al particular, del superior al inferior y de la forma al supuesto. ¿En qué consiste esto? Vale, la comunicación del universal al particular es la más conocida de todas, filosóficamente hablando, evidentemente. Es la comunicación, digamos, de lo conceptual al objetivo. Es la comunicación que planteaba Platón, es el origen del problema que estamos aquí abordando. Cómo se comunican las ideas que en principio son universales a sus entes particulares, cómo se aplica
eso cómo se aplican leyes generales de tipo natural o jurídico a casos puntuales de tipo social o natural. ¿Bien? La otra forma de comunicación, como estamos viendo, es la del superior e inferior, que tiene que ver con lo que en ocasiones ya hemos mencionado, que es pues cómo hay ciertos atributos que pertenecen a conceptos superiores como el de ente, que también se predican por este tipo de relación de superior e inferior a los inferiores. Y recordad que Suárez afirmaba que la metafísica no descendía hasta los inferiores que se encuentran por debajo del concepto de ente en su abstracción. ¿Bien? Pues bien, para Suárez la relación entre las personas de Dios, que son tres, y la identidad numérica de ese Dios providencial no es ni del universal al particular, ni del superior al inferior, sino de la forma a los supuestos. Entonces hay una forma, eso es, hay una forma que es una numéricamente que se encarna en varios supuestos, varios supositios, es la expresión que utiliza. De hecho, de la supositio personalis es un término que proviene de la patrística, que consiste en eso, en cómo las formas divinas se encarnan en diversos sujetos o supuestos. Es una traducción posible de Hippokémenon, esta de supuesto y demás. Y este tipo, por cierto, de terminología luego se utiliza en la lógica, sobre todo la utiliza mucho los ocamistas, los nominalistas de discípulos de Occam distinguen la suposición formal de la suposición material de la suposición personal. A ver si me acuerdo, porque esto lo tengo de memoria, desde luego está expuesto en Realismo Postcontinental en la introducción. Ahí está realmente casi todo mi intelecto en acto. Ahora lo que van a ver es el intelecto en potencia. Entonces, el intelecto paciente. Si no recuerdo mal, la distinción entre suposición personal, formal y material es la siguiente. Cuando analizamos a los conceptos desde la suposición formal, si no recuerdo mal, los estamos analizando en base a los predicados. Creo que por ahí va la cosa. Mientras que si los estamos analizando materialmente, estamos analizándolos respecto a los términos a los que se refieren. Ahí, sí, ya está, esto es. A los términos a los que se refieren. Mientras que la suposición personal, es cuando estamos entrecomillando los conceptos, ¿vale? Entonces, una cosa es decir, por ejemplo, perro, por ejemplo, perro. Aquí, esto es, perro. Si nos referimos al concepto a los perros, eso es suposición formal. Si nos referimos a los entes en los que se individuan los perros, ¿vale? O sea, si estamos hablando de Pluto, Snoopy, no sé qué, esa es la suposición material. Y la suposición personal es cuando entrecomillamos perro, ¿vale? Entonces, es distinto decir, Snoopy es un perro, es una suposición material. Perro es un animal cuadrúpedo, es una suposición formal. Y perro es una palabra con 5 letras, eso es una suposición personal, ¿vale? Porque una cosa es que tú analices el concepto en base a su forma, en base a su materia. La forma es la noción, es la idea. La materia es aquello en lo que se instancia esa idea. Y la persona, en este caso, es la instancia a través de la cual se produce esa conexión entre conceptos y objetos, la palabra. ¿Bien? Vamos, esta es la memoria que yo tengo de esta distinción. Pero a lo mejor está expuesto en ese libro. Todo está escrito. Este es un lema importantísimo que ustedes deben asumir. Y todo maestrillo tiene su librillo. El mío es ese. Y ahí está mi autocorrección en todo caso, ¿vale? Lo que yo recuerdo ahora mismo es esto. Vale, entonces, cuando aquí Suárez está refiriéndose a esto de la suposición o la relación entre naturaleza y supuesto, pues está refiriéndose un poco a esto. En concreto, yo creo que a lo que se está refiriendo en detalle es a la relación entre la suposición formal o natural y la suposición personal. Es decir, en cómo Dios son varias esencias que se encarnan en diversos supuestos personales, ¿vale? Como pues la del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Vale? Y dice, en los que ella no está dividido, ya que está toda en cada uno y está toda en todos al mismo tiempo, enteramente indistinta de ellos. Por cierto, esta relación que se establece entre la forma o naturaleza y los supuestos es la misma que se puede establecer entre conceptos universales como el de humanidad y los seres humanos concretos, ¿vale? El otro día explicamos esta paradoja de que si entendemos que la relación de las ideas y las cosas es una relación de todo y parte, pues resulta paradójico que el concepto de humanidad esté indiviso en cada uno de nosotros,
¿Bien? Entonces, de repente, que nosotros no seamos, tengamos simplemente un trozo de la idea de humanidad, sino que la humanidad esté encarnada en nosotros. Pues la relación que puede existir entre la humanidad como concepto y los seres humanos como entes particulares puede ser también una relación similar a esta. Es más, por ese motivo, los nominalistas u ocamianos son en parte los padres de la lógica moderna, pero también son los padres de la purga de los conceptos así universales y genéricos. Cuando empiezan a trabajar en estos términos de suposición formal, material, personal, empiezan a reducir los universales a conjuntos, a conjuntos de entes. El concepto universal de perro, para Occam y para muchos otros, no es nada distinto del conjunto de todos los perros. No hay una entidad que trascienda que trascienda a esos individuos. Y lo que está aquí, como ya estamos explicando, Suárez de alguna forma simplemente es la culminación de toda esta tradición. En ocasiones estamos viendo que es más tomista, en ocasiones es más escotista, y el que está de tapadillo, que aparece un poquito menos, mencionado expresa verbis, pero que en realidad también es importante, es Guillermo de Occam, ¿no? Estas son las tres grandes escuelas escolásticas: la tradición realista, que sería la de Escoto; la tradición nominalista, que sería la de Occam; y la tradición que algunos llaman moderada, conceptista. Hay varias expresiones, digamos el término medio, que sería Santo Tomás. Entonces, especialmente el rasgo nominalista más importante de Suárez es esto que él mismo acaba de explicar, de que una vez destruidos los entes singulares, nada queda, nada real permanece. Es decir, si desaparecieran las entidades singulares individuales, nada más habría. Esto es una cosa que él toma evidentemente de Aristóteles, pero lo toma a través de la lectura, sobre todo de Occam. Si desapareciera la suposición personal, desaparecería también la formal y a continuación, desaparecería la material y a continuación la formal. Bien, digamos que todo se basa en la pura palabra. De ahí que al final los nominalistas lleguen a la conclusión de que los universales son puro flatus voci. Son simplemente palabras, abstracciones que tienen la propiedad de referirse a conjuntos de términos, pero no hay ciencia de los universales. La ciencia, en todo caso, será de los particulares congregados en torno a conjuntos. Bien, eso es un poco lo que yo os diría. Vale, seguimos. Esto es la sección primera. Vamos a la sección segunda. Sección segunda se titula así: si en todas las naturalezas la realidad individual y singular en cuanto tal añade algo a la naturaleza común o específica. Bien, lo que se está aquí, como veis, analizando es cuál es la relación que existe, por volver a esta distinción, entre la suposición personal y la formal, entre los individuos y las esencias o entidades naturales comunes que los definen, entre la sustancia primera, incomunicable, indefinible, incomprensible hasta cierto punto, y la usía segunda, la esencia, digamos, que es común, es específica o que incluso puede llegar a ser genérica. Vale. Primera opinión, como siempre, ¿no? Suárez va siempre igual. Opiniones, justificación de las mismas, refutación de ellas en caso de que estén equivocadas, exposición de su posición, corolarios, problemas añadidos, etc. La primera opinión es la siguiente: es que, al menos en las cosas creadas, el individuo añade a la naturaleza universal un modo real, distinto ex natura de la misma naturaleza. Por la terminología, esto de los modos, ex natura, etcétera, aquí ya se sugiere, está claramente afirmando, y de hecho se dan las referencias, que esto es una tesis de carácter escotista. Digamos, es Escoto el que introduce la terminología de los modos y el que afirma que hay un tipo de distinción a medio camino entre la distinción de razón y la distinción real, que es la distinctio formalis ex natura rei, la distinción formal según la naturaleza de la cosa. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que añade la individualidad a la naturaleza universal? Pues, según Escoto, un modo real distinto ex naturae de la naturaleza, paradójico, ¿no? Ex naturae de la misma naturaleza que lo define. Vale. La segunda posición es que el individuo no añade nada a la naturaleza universal, sea esta real, sea esta entendida en términos reales o puramente conceptuales, sino que cada cosa es natural y directamente individual en sí misma. La tercera opinión es que hay que distinguir entre los entes espirituales y los materiales. En los entes inmateriales, la cosa singular no añade nada a la naturaleza común, mientras que en las cosas materiales sí que se añade algo.
esta posición, como estamos viendo de alguna forma, es la posición ya atomista. No lo está él diciendo expresa verbis, pero más o menos está clarísimo. Como veis, cada clase voy metiendo más latinajos. En algún momento tan solo voy a hablar en latín como siga. Te vuelves loco realmente leyendo a estos tíos. Entonces, para los tomistas, ya lo explicamos, Santo Tomás es de la orden de los predicadores. Es de los dominicos, ¿no? Que de alguna forma es son los estalinistas. Esto es lo que son los duros. Entonces, los dominicos, como dijimos, eran los intelectualistas, eran los que anteponían el intelecto divino sobre su voluntad y los que afirmaban que no existía la materia, la materia incorpórea. Entonces, que la materia dice cuerpo siempre. Y por lo tanto, el principal problema al que se enfrentaban esta facción, esta secta o esta corriente, esta orden, es en qué consiste, por lo tanto, el principio de individuación de los ángeles. La conclusión a la que llegaban, que para los ocamistas era ridícula, era esto de que cada ángel es una esencia en sí misma, ¿no? Y tiene su propia especie, su propio género, etcétera. Pues bien, lo que está diciendo aquí es justamente eso, que en las entidades espirituales la individualidad no añade nada a la naturaleza común, porque es la propia naturaleza común la que individúa a los objetos, mientras que en las cosas materiales sí que se añade algo. ¿Bien? ¿Cuál es la posición de Suárez? En relación, una vez ya expuestas las diversas posiciones, en las que, como veis, más o menos están todos los principales escuelas. La escuela escotista o realista, que es que la naturaleza individual añade un modo real, distinto formalmente de lo universal. La oposición, digamos, ocamista, que parte de la evidencia de la existencia de individuos y que por lo tanto afirma que no hay ningún principio de individuación más allá de la propia cosa, y la posición tomista, que como vemos, más bien digamos que carga los términos sobre todo en la materia. Claro, aquí curioso, ya digo, es que es todo al fin y al cabo de la herencia aristotélica. Los escotistas apuestan por la forma, los tomistas por la materia y los ocamianos o nominalistas apuestan por el compuesto, por el individuo en tanto que ente que ya se individúa solo. Pues bien, la tesis de la posición de Suárez es la siguiente: el individuo añade a la naturaleza común algo real por razón de lo cual está el individuo y le conviene a ella. Negación de divisibilidad en varios semejantes. Esa es lo que añade en todo caso la individualidad respecto de la naturaleza común. Cuando se está aquí hablando de naturalezas comunes, por cierto, no, es una terminología particular introducida por Avicena, pero que en realidad se están refiriendo a los universales. De nuevo yo les remitiría a la introducción de Realismo Postcontinental, el pasaje sobre todo acerca de los universales, donde allí explico un poco cómo introduce Avicena ese concepto asociado a la distinción esencia y existencia. Entonces la esencia para Avicena y para muchos de los que le van a seguir posteriormente es una naturaleza común a varios entes que se va individuando en diversas formas de existencia, que para Avicena es un accidente equiparable a las categorías estas de cantidad, cualidad, relación, etcétera. Entonces, lo que añade para Suárez la individualidad a la naturaleza común, que es una forma más de decir universal al final, es simplemente la negación de visibilidad en varios semejantes. La negación en uno mismo, como ya dijimos, no respecto de uno mismo. Vale. Eso es lo que dice en primera instancia. Eso es lo que añade el individuo a la naturaleza común. Pero a la naturaleza específica no añade nada. O sea, esa es la distinción que establece Suárez, que aquí sería importante recuperar. Una cosa es la naturaleza común a varios entes, en los que evidentemente pues la individualidad tenía que añadir algo, porque si no, todos los individuos de una misma especie o naturaleza común serían idénticos. Pero otra cosa es la naturaleza específica. La naturaleza específica ya para Suárez es incomunicable e individual per se. La esencia, en tanto que, ya dijimos, concepto objetivo que no entraña contradicción, para Suárez ya está lo suficientemente determinado o acabado como para dar su propia individualidad o unidad. Como veis, aquí no se distingue para nada eso, lo dijimos, de la identidad de un objeto de su unidad. Es lo mismo. ¿Cuál es la relación que establece? Esto es lo que dice un poco, sobre todo enfrentándose a los escotistas, pero también respecto, escotistas, a los tomistas, pero por contraposición a los ¿qué digo escotistas? Esto está contra los ocamistas o nominalistas, ¿bien? La distinción entre naturaleza común y naturaleza específica. Pero contra los escotistas, sobre todo, hace una distinción entre la naturaleza y la ekeitas. La ekeitas ya dijimos en clases previas que era la estidad de la cosa.
el hecho de la última determinación de algo que hace que ese algo sea distinto de otra cosa. Pues bien, para Suárez la relación entre la naturaleza, sea esta específica o común, y la Ekeitas, que como sabemos es incomunicable, individual, etcétera, es una relación entre dos entes. Suárez lo que va a hacer de alguna forma, ya lo estoy anticipando, pero bueno, lo estamos viendo poco a poco, es, esto es un verbo que me he inventado ahora mismo, entificarlo todo. Es decir, para Suárez son tan entes la naturaleza, como la Ekeitas, como la Kiditas, como los accidentes, un poco más, y el tío dice que también son entes reales los per accidents y los de razón. Solamente le falta eso realmente decir. Entonces, para Suárez, la naturaleza y la Ekeitas son dos entes distintos, pero no entendidos como cosas, sino como una cosa y su modo. Eso es. De alguna forma, ya digo, es una crítica a Escoto, pero no lo es tanto, porque de alguna forma recupera esa distinción o ese concepto, esa noción, esa palabra casi, que es la palabra de modo. Es a través de Escoto, ya lo hemos dicho varias veces, que se introduce la terminología de lo modal para, y de alguna forma lo que hace Suárez simplemente es ampliarla o expandirla. La principal diferencia entre la posición de Escoto y la posición aquí de Suárez es que para Suárez la distinción entre la naturaleza y la Ekeitas no es una distinción formal que tenga que ver con la forma individual, sino que es una distinción modal. Es un modo de la entidad, ¿vale? Bueno, esto de la modalidad se va a entender de muchas maneras. Esto ya digo que se introduce por aquí y luego ya tiene sus resultados últimos en Kant. Ya dijimos que Kant consideraba que la lista de las categorías de Aristóteles era rapsódica y que Aristóteles, con esas 10 categorías de sustancia, cantidad, cualidad, relación, tiempo, espacio, pasión, acción, posición, posesión, pues en última instancia está haciendo una lista a la lavandería que se podría expandir ad infinitum. Entonces, frente a esa mera agregación de términos, que más o menos se pueden equiparar, como digo, a lo que define a un acusado en un juicio o a una noticia, el qué, quién, cómo, dónde, en qué momento, por qué, etcétera. La posición de Kant, como ya estamos diciendo, es sistematizar la tabla de las categorías, reducirlas a 4 y en concreto, en modalidad, introduce una serie de elementos que hasta entonces no se consideraban propios de la tabla de las categorías. Estamos hablando que para Kant, como para muchos de los filósofos posteriores, la modalidad tiene que ver con lo contingente, lo actual o lo necesario. Claro, esto se consideraba que pertenecía a otro ámbito de consideración, que lo contingente, lo necesario y lo actual pues se refería a las relaciones entre causas o a otro tipo de campos filosóficos, vamos a decirlo así, y no el de las categorías, desde luego. Es a través un poco esto de Suárez que van poco a poco introduciéndose en la modalidad. La diferencia entre la naturaleza y la Ekeitas, entre la naturaleza, que es una esencia que tiene aptitud para existir, y la Ekeitas, que es la entidad de la cosa actualmente existente, es un modo. Bien, y eso es justamente lo que va a decir, lo que va a matizar y ampliar y demás Kant, pero que esta es la línea kantiana. Lo que hace que una esencia se actualice es el hecho de que sea contingente, posible o necesaria. Y la relación que existe entre la entidad como esencia y la entidad como existente es una relación de necesidad, de contingencia o de actualidad. Bien, o sea, posibilidad, actualidad y necesidad. Ya está. Algo puede ser posible, puede ser real en el sentido actual del término o puede ser necesario. No hay un cuarto. Vale, seguimos. Entonces, sea como fuere, me gustaría una y otra vez regresar a esa idea de Suárez de que todas las cosas se objetualizan y se individúan por sí mismas en virtud de su propia entidad y que no se puede y que no es absurdo pretender que dos objetos se pueden individuar por su comparación. Es decir, para Suárez no tiene ningún sentido esto de Gustavo Bueno, de la relación entre partes y todo, porque las propias barras, independientemente de la posición o la constitución de la escalera o de la valla, tendrán una unidad y una entidad. Y como vayamos hacia adentro, de nuevo, podemos entrar en una circularidad o en una especie de ad infinitum ridículo en el que entráramos cada vez en compuestos más pequeños hasta llegar a la famosa longitud de Planck que planteamos el otro día. Entonces, la longitud de Planck, ¿qué pasa? Que también tiene una unidad que consiste en la relación entre la parte y el todo interna y luego también tiene una identidad, dependiendo si la constante de Planck es horizontal o vertical. Claro, no vamos a llegar a tal absurdo, ¿no? Ya digo, casi se podría decir que Suárez lo que está aquí diciendo es planteando
argumento del tercer hombre invertido, ¿no? O sea, el argumento del tercer hombre es el que hemos ya expuesto en varias ocasiones, de que dos términos no se tienen que estar conectados directamente, porque si la conexión entre ellos depende de un tercero, entonces vamos a empezar a postular cuartos y quintas entidades intermedias. La idea de Suárez, podríamos decir, es o cuestionar el otro término del argumento. Es decir, no puede haber relaciones sin objetos o términos que se relacionen. Eso es. Y los términos tienen que estar previamente individualizados, determinados, para que se puedan establecer las comparaciones. Si no existen términos previamente individualizados, la comparación no tiene ni sentido. ¿Bien? Lo que decíamos, para Suárez, la relación de más y menos depende del accidente previo de la cantidad. Entonces, dependiendo de la cantidad de agua que tenga un vaso, se puede decir que uno está más lleno que el otro. Pero no es la relación de más y menos la que establece cuánta agua tiene cada uno de los vasos. Bien, entonces una relación, y esto podríamos incluso conectarlo con lo que dijimos el otro día de Platón. Bien, aquello que estuvimos exponiendo de Platón sobre el bien y lo agradable o lo deseado, ¿no? Si lo deseado era lo deseable o lo amable era un resultado del acto de amar, o si dependía intrínsecamente de nuestras creencias acerca de propiedades intrínsecas como la bondad de los objetos que amamos. Pues la posición de Suárez es muy próxima a la de Platón, es decir, todo depende al final de propiedades intrínsecas de los objetos. Cualquier definición extrínseca o negativa es una definición parcial, aproximativa, que debe completarse con una definición más precisa de tipo intrínseco. De ahí que Suárez no parase cuando hablaba del ente hasta llegar a esa definición intrínseca de que el ente no es simplemente aquello que no tenía contradicción, sino aquello que es apto para existir. Solamente cuando ya se formulan las cosas positivamente damos con una definición concreta y apta y buena de ellas. Tercer enunciado de las tesis de Suárez sobre la individuación o individualidad. El individuo añade la naturaleza común, algo conceptualmente distinto de ella, perteneciente al mismo predicamento y que compone metafísicamente el individuo como diferencia individual que contrae la especie y constituye al individuo. Vale. Aquí a Suárez se le plantea un problema, una objeción, que es que si el individuo añade algo distinto, aunque sea simplemente en términos conceptuales, entonces habrá un proceso infinito en los conceptos objetivos distintos que se van añadiendo los unos sobre los otros. Lo que la respuesta de Suárez es que no hay ningún inconveniente en admitir ese proceso, dado que el entendimiento puede dividir perfectamente realidades que son en sí mismas indivisibles, lo que explicamos el otro día de la longitud de Planck. Pues puede haber cosas que sean conceptual o racionalmente divisibles, aunque realmente no lo sean. Entonces no hay ningún problema en que el individuo añade a la naturaleza común algo conceptualmente distinto, pero no realmente distinto. Bien, y que eso pueda ser la base para, de repente, mayores matizaciones. Mira, un ejemplo que podría ponerles es esto que siempre se ha explicado de los fractales. La teoría de los fractales no tiene nada que ver con simplemente estos dibujitos que son snowflakes y todo esto. La teoría de los fractales, en su descripción matemática más precisa, tiene que ver con el grado de definición de las descripciones geométricas. Claro, una de las paradojas de la topografía, podríamos decir, o de la cartografía, es que cuando tú haces un mapa, pues ese mapa no puede estar a escala 1:1, porque entonces el mapa sería igual de grande que el territorio. Y el ejemplo que se suele poner es el de Gran Bretaña. Si uno va haciendo zoom respecto a la orografía de Gran Bretaña, y por lo tanto va definiendo cada vez más los límites de esa orografía, se da cuenta de que las dimensiones del contorno de Gran Bretaña se van multiplicando, porque cada vez se vuelve más preciso, y lo que en un primer momento en España podría ser mismamente algo así, ¿no? Bien, o sea, lo que podría ser así, conforme vamos haciendo zoom, de repente pues van apareciendo, y cuanto más aparecen, de repente hay más kilómetros. Entonces, como que de repente se podría llegar incluso a multiplicar por 10 o por 12 el número de kilómetros de costa que hay en cada golfo, en cada pequeña accidente geográfico. ¿Bien? Pues bien, para
para Suárez no habría ningún problema. Ya estamos aquí haciendo un paralelismo con temas de matemática actual que explicados de aquella manera, ¿no? Pero para Suárez no habría ningún problema en esta multiplicación aparentemente absurda o infinita de las longitudes, porque eso sería básicamente una división intelectual conceptual que no, no pone en peligro la unidad de los objetos. Eso es. Bien. Vale. Entonces, para Suárez, el concepto de individuo, dice literalmente, puede decirse que el concepto de individuo no es propiamente compuesto y resoluble en el concepto de otro modo diferencia individual, sino que es solo un concepto más expreso de la misma naturaleza específica, tal como en la realidad existe en tal entidad, en la cual ni puede concebirse tal entidad ni algo de aquella entidad sin que incluya tal razón específica. La misma razón específica puede concebirse distintamente tal como existe en la realidad, más que contraída en tal o tal otra entidad. Bien, está simplemente especificando lo que hemos dicho previamente, de que todos los entes son singulares, de que si no existieran los entes singulares todo lo demás desaparecería y que tan solo se pueden concebir en la realidad las propiedades generales, las naturalezas comunes y demás, contraídas en los diversos individuos. Se plantea a continuación la problemática, ya en sus propios términos, de la individuación de los ángeles, individuación que resulta evidentemente muy problemática para los dominicos por esto de que no existe la materia corpórea. ¿Cómo va a responder Suárez a la cuestión de la individuación de los entes inmateriales? La respuesta que ofrece Suárez es muy sencilla y es la respuesta que va a ofrecer a todos estos problemas, a saber, no hay otro principio de individuación de los entes inmateriales que no sea su propia entidad. Entonces, los ángeles simplemente, por su propia definición, pues unos llevan no sé qué tipo de atributos, los otros llevan no sé qué tipo de mensajes y demás, por ese tipo de definiciones esenciales que definen los entes, se individúan ya por sí mismos. Da también el ejemplo del alma. El alma tradicionalmente se entendía como un conjugado del cuerpo, lo que decíamos previamente de que aquellos que afirmaban que el principio de individuación era la forma, abusaban mucho de la relación de proporcionalidad que existe entre el alma y el cuerpo por un lado y por otro lado la forma y la materia. Lo que el cuerpo es al alma, así es también la materia a la forma. Bien, pues frente a esa visión que entiende que el alma no tiene individualidad propia, más allá de la conexión con ese cuerpo, para Suárez, y ahí ya digo que está simplemente estableciendo esa división cartesiana entre la res cognitas y la res extensa, el alma ya tiene aunque tiene una relación trascendental con el cuerpo, se individúa de manera independiente al cuerpo. Claro, ya a partir de aquí, evidentemente, es de donde arrancan todos los debates sobre si el cuerpo y el alma son entidades perfectas que no tienen una conexión más que accidental, cómo se van a comunicar las unas con las otras, cómo van a tener una relación causal unas con las otras. Eso es. Esto todo el rato insistimos en lo que tiene que ver con la naturaleza común, ¿no? La naturaleza común a la que, como hemos dicho, la individualidad añade una negación de divisibilidad que es conceptualmente distinta, aunque no realmente distinta de la naturaleza común. ¿Qué decir acerca de la naturaleza específica? Dice, la naturaleza específica dice un concepto objetivo que prescinde conceptualmente de los individuos y que, contrariamente, el individuo añade algo distinto conceptualmente a la naturaleza específica. En efecto, la ciencia humana versa sobre las cosas concebidas universalmente, de las cuales tratan inmediatamente las definiciones y las demostraciones, y para esto basta con que puedan ser abstraídas conceptualmente, aunque en la realidad no se den separadas. Se vuelve otra vez a esta distinción de que una cosa es la abstracción y otra cosa es la diferenciación o la demarcación plena y completa, y que hay cosas que pueden ser discernidas aunque no sean separables físicamente. ¿Bien? Diferir esencialmente, sigue más adelante Suárez, no significa solo la real distinción de las esencias, sino que niega también la esencial semejanza y conveniencia y, consiguientemente, la unidad conceptual de la esencia. Ya anticipo una tesis que va a exponer con mucho detalle Suárez en la disputación sexta, que es que la unidad formal o universal consiste en la semejanza, que los diversos entes participan de unidades formales o universales en virtud de su semejanza. Ya dijimos que la semejanza consistía en la diferencia real compensada por una unidad de razón o de concepto. Bien, entonces, al final,
¿Cómo se conectan diversos entes si estamos ya sugiriendo y diciendo ad nauseam que cada uno de ellos tiene su propio ente, su propio concepto objetivo, su propia naturaleza específica y demás? Pues se van a coordinar principalmente por esa semejanza que ya aparece aquí, ya empieza a ser mencionada en este texto. Según la precisión conceptual, más adelante, continúa Suárez, se dice que esta esencia está fuera del concepto objetivo, sin lo cual no puede salvarse el concepto de tal noción. Y de este modo no es preciso que aquello que se dice que está fuera de la esencia sea naturalmente distinto de lo otro, sino que basta con que se distinga conceptualmente. Fuera, dice, no significa estar absolutamente fuera de la realidad, sino estar fuera del concepto o estar fuera de la realidad en cuanto que concebida. Bien, otra vez la distinción está entre concepto formal y concepto objetivo, entre discernición, formas de discernir según el entendimiento y según la propia cosa. Sección tercera. En la sección tercera, Suárez se plantea la siguiente cuestión. Ya entran en los diversos principios de individuación concretos. Se presupone que los individuos están individuados, no se sabe muy bien por qué, y se buscan explicaciones de esa individuación. Entonces, la primera respuesta, la que viene más al caso, es la de que la materia signata quantitate, la materia sellada o signada por la cantidad, constituye el principio de individuación de las sustancias materiales. Se establece aquí la división entre sustancias materiales y sustancias espirituales. Como hemos dicho, en las sustancias espirituales, Suárez da por sentado que es la propia naturaleza específica la que individúa a los diversos sujetos, supuestos o sustancias. Vale. En las sustancias creadas materiales se da una composición metafísica que está integrada por la naturaleza específica y la diferencia individual. Entonces, en estos entes materiales creados sí que se ve una clara diferenciación entre las especies y los individuos concretos que forman parte de esas especies. Lo que va a analizar, o lo que quisiera analizar Suárez, es en qué consiste exactamente esa composición metafísica. A juicio de Suárez, aquello que la especie añade al género es una diferencia divisiva, o sea, una forma de contracción del género con predicados más precisos. Bien, tenemos el género Homo, por ejemplo, y ese género Homo se divide en varias especies. Pues el Neanderthalis, el Erectus, el Sapiens y demás. Y cada uno de ellos tiene un atributo diferenciador o divisor, bien, que permite contraer el género y constituir la especie. Vale, la analogía de proporción que está haciendo Suárez aquí es la siguiente. Lo que aparentemente se intuye, o es evidente, que la relación que se establece entre el género y la especie es parecida a la que se establece entre la especie y el individuo. Bien, el individuo pertenece a la especie a priori, como la especie pertenece al género. Sin embargo, hay una diferencia entre esa diferencia divisiva, en la que los géneros se dividen en varias especies, y la diferencia contractiva, en la que es la forma en la que la especie la especie se contrae y difiere en número en los diversos individuos. Claro, aquí volvería otra vez al ejemplo de lo de la humanidad. El género Homo está en todos sus está indiviso en cada una de sus especies, pero cada una de las especies añade un pequeño atributo diferenciador. Pues el Homo erectus, por contraposición a los previos, estaba erecto. El Homo neanderthalis, pues se llama así porque apareció en determinada cueva. O el Homo sapiens sapiens, pues tiene un carácter reflexivo y tiene una inteligencia de doble grado, lo que sea, ¿no? Vale. Sin embargo, los individuos aparentemente no dividen tanto la especie cuanto que simplemente la contraen. De alguna forma no añaden nada que no estuviera previamente en esa especie, simplemente van añadiendo números, van sumando entidades que se engloban bajo ese catálogo. ¿Bien? Así dice Suárez, por ese motivo se dice con razón que la especie se predica de varios seres numéricamente diferentes. Añado aquello que el individuo añade a la especie, aunque sea solamente conceptualmente distinto, es, sin embargo, dice, algo real y positivo que funda la negación o indivisión propia del individuo, que de suyo es incomunicable y distinto de los otros, o sea, incomunicable a otros individuos. Lo característico del individuo es que tiene una
lo que está diciendo aquí, una entidad que es incomunicable, que no es común a otra cosa. Ser, y aquí podemos otra vez regresar a esto de Parménides, ¿no? De que toda forma de ser que incluye un cierto no ser es un ser algo que implica una diferenciación respecto a otra cosa. Ese ser algo es incomunicable respecto de ese otro con el cual se está diferenciando. Una vez presupuesto esto, ven que la relación del género a la especie es la misma que la de la especie al individuo, lo que se quiere preguntar es cuál es el fundamento o principio de esa diferencia individual, de que las especies no se concreten en un solo individuo, sino en múltiples individuos diferenciados los unos de los otros, ¿vale? Las respuestas que ofrecen los escolásticos de la tradición aristotélica, evidentemente, pues están asociados al compuesto de materia y forma, diamórfico. Aquí Suárez lo que hace es exponer las tres opciones que ya explicamos en la clase previa, pues por un lado, cómo hay unos que apuestan por la materia, en la medida en que se afirma el hombre que está compuesto, qué sé yo, de vísceras, de huesos, de carne y demás. A veces se apela a la forma, por ejemplo, cuando se dice que el hombre es racional, y a veces se apela al compuesto, al sínolon aristotélico, a la unión indivisible de materia y forma. Lo que se está buscando constantemente no es, insisto, los principios o causas extrínsecos de la individuación, pues como puede ser la causa eficiente y final, sino el principio intrínseco de esa individuación. O sea, no se quiere buscar cuál es la causa eficiente de tu nacimiento, la causa final de tu existencia, sino cuál es la individualidad previa que tú tenías antes de ser causado. Porque claro, se podría decir, no, los individuos son tales, son individuos en la medida en que han sido creados por determinadas causas eficientes y en vistas a determinadas causas finales. Pues eso, tú has... ¿Por qué los seres humanos son individuales? Pues porque cada uno viene de su padre y de su madre, ¿no? Una respuesta como muy de aforismo popular, ¿no? Entonces, hay causas finales, que son los padres y las madres, que generan los individuos, y luego esos individuos se individúan justamente por su destino, ¿no? Podría ser una respuesta sociológica a esta cuestión. Algunos podrán decir, esto es una respuesta que yo solté en alguna ocasión también en clase cuando estaba justamente segundo de carrera, me están explicando esto, pero no tan abstruso, sino más bien vinculado con la tradición analítica contemporánea, y yo levanté la mano en clase y dije, bueno, pues toda esta historia de la identidad, la unidad, etcétera, esto tendrá un sentido, digamos, político, ¿no? El FET diferencial, la identidad, los signos de unidad, identidad políticos, ¿no? Lo que hemos dicho previamente de España, una y no 31, o de la identidad española como consistente en paella, sol, siesta, un fiesta, pero todo lo demás es una chorrada, ¿no? Es decir, todo esto de entrar a tanto detalle y demás no viene al caso. Lo que hay que estudiar en todo caso es las causas eficientes y finales, ¿no? en términos sociológicos, que determinan esas identidades, esas unidades y demás. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, yo me he dado cuenta que Suárez tiene razón. Es decir, que antes de entrar en los fines o los causas eficientes que generan extrínsecamente esos individuos y esas unidades, hay que dar la nota, hay que dar las notas distintivas de esa individuación y de esa unidad, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los argumentos a favor de la materia sellada o signada por la cantidad? Las siguientes tres razones son las que se ofrecen tradicionalmente a favor de la materia sellada por la cantidad. 1. La materia es el principio de multiplicación y de distinción de los individuos dentro de la misma especie. Lo que diferencia a un individuo de otro dentro de la misma especie es que uno es más fornido, más alto, más bajo, que tiene más materia muscular, cerebral o lo que sea, ¿no? Y eso es lo que diferencia a los diversos individuos dentro de una misma especie. 2. Es individual aquello que es incomunicable a los inferiores semejantes. La materia, tradicionalmente, por su asociación, insisto, al cuerpo, a lo que se considera pecaminoso, pero también infecto, deforme y demás, pues precisamente es incomunicable porque tiene un cierto grado de indefinición. Entonces, como no puede ser comprendido en todo su detalle, la materia ya dice incomunicabilidad por sí misma. Mientras que la forma, por su claridad, distinción, universalidad y demás, tiene ya un cierto principio de comunicabilidad, la materia es incomunicable per se, ya digo, por los atributos tradicionales que se proyectan sobre esa entidad. 3. El individuo es el primer sujeto en la coordinación metafísica, pues de él se predican las demás cosas superiores y él no se predica de ellas. Y ese individuo, en principio, el que
estaría sellado por la cantidad. Esta es la contribución, digamos, de la cantidad a la, a la, a la materia. Bien. La posición de Suárez a lo largo de todo este debate, que va a dedicarle muchas páginas a debatir con los tomistas, es que la materia, más que ser el principio de indistinción, ya decíamos que la unidad para Suárez tiene que ver con la indistinción en uno mismo, lo que dice principalmente es multiplicidad. ¿Bien? El principio de distinción, a juicio de Suárez, no tiene tanto que ver con la materia cuanto con la forma, porque es el acto, citando aquí a Santo Tomás, es el acto lo que distingue. Dice lo siguiente Santo Tomás, citado por Suárez: la forma no sigue la disposición de la materia como a causa primera, sino más bien al contrario. Es la materia la que se dispone de tal manera que sigue a la forma. Aquellas cosas que se reducen a la materia como a causa primera están fuera de la intención de la gente y se hacen por azar, ¿vale? Que una materia necesita otra cosa distinta de sí es evidente, y en eso consiste justamente la forma. Estas son las tres frases, digamos, que cita Suárez de Santo Tomás, que, como ven, introduce un elemento que no habíamos contemplado, que es contemplar, que sí hemos contemplado, pero que ya Suárez había deshecho, que es analizar la unidad y la identidad de las cosas, no en virtud de sus propiedades intrínsecas, sino de las causas extrínsecas. Cuando se habla de agente, se estaba aquí hablando pues de como un agente, ya hablamos de la madera, ¿no? Como el carpintero coge un trozo de madera y la informa con un modelo, y en ese sentido se puede decir que la unidad y la identidad justamente del objeto depende de la intención, y que aquello que queda fuera de la intención de la gente es lo que sucede por azar, lo que es puramente casual y no causal. ¿Bien? Vale. Dos serían las notas distintivas de la individualidad. La individualidad es incomunicable a entidades inferiores y distinta de otros individuos. O sea, aquí justamente, como se ve, se está mezclando en la individuación lo que Gustavo Bueno diferencia cuando habla de unidad y de identidad. La individualidad dice incomunicabilidad respecto a los inferiores y distinción respecto de otros individuos. La incomunicabilidad a los inferiores es justamente lo que Bueno denomina unidad. El hecho de que la unidad de la valla o de la escalera no sea comunicable a la unidad de las barras. ¿Bien? Las barras tienen un principio de unidad distinto, por lo menos formalmente, aunque no materialmente, al de la unidad de la escalera o la valla. ¿Bien? Y lo que Bueno denomina identidad es justamente lo que Suárez teoriza bajo el concepto de distinción respecto a otros individuos. Es la identidad lo que diferencia pues una cultura de otra, una nación de otra, un individuo de otro. ¿Bien? Pues bien, los que definen el principio de individuación a través de la materia sellada por la cantidad atribuyen a la materia el principio de individuación respecto de los inferiores, es decir, es la materia lo que hace incomunicable al individuo, mientras que sería la cantidad lo que distingue a diversas formas de materia. Ya lo explicamos cuando solemos poner el ejemplo de la cámara, ¿no? Es la materia la que hace que la identidad de la cámara no sea comunicable a sus partes componentes, pues a este asa o lo que sea, y es la cantidad de materia concreta que tiene esta cámara la que la diferencia de otras cámaras, aunque sea simplemente milimétricamente, ¿no? De que esta tiene unos átomos de más o unos quarks de menos que otra cámara producida con el mismo modelo, etc. Bien, siempre hay pequeñas imperfecciones que vienen dadas por la materia y ciertas entidades cuantitativas que vienen dadas por la cantidad. Eso es justamente la unión de la cantidad y de la materia de donde surge el individuo. La materia dice incomunicación y la cantidad dice distinción respecto de otras materias. Vale. Empieza a cuestionar esta definición Suárez atacando la cuestión de que la materia diga incomunicabilidad. La materia
Dice, no, dice, no pertenece al concepto de individuo como tal el ser comunicable a otro como su sujeto, pues los accidentes son individuales, aunque se comuniquen de este modo, y también las formas sustanciales. Es decir, los accidentes, para Suárez, tienen una individualidad propia, que no depende de su sustancia, y aun siendo comunicables a varios entes, pues por ejemplo, la cantidad de, qué sé yo, la cantidad de materia o la cantidad de extensión o la cantidad de intensión, cualquier cantidad resulta comunicable a varios entes sin que por ello esa longitud, la cantidad, pongamos el metro, ¿no? El metro que está en París, que es la unidad de medida del resto de metros, ese metro es comunicable a todas las sucesivas reglas que se han creado en el mundo. Y aunque ese accidente cuantitativo sea comunicable, tiene una individualidad propia, una individualidad dada pues por la medición de un determinado meridiano, las famosas expediciones que se realizaron durante la Revolución Francesa y previamente, ¿bien? Vale. Entonces, sigue. No pertenece al concepto de individuo como tal, el ser incomunicable a otro como a su sujeto, pues los accidentes son individuales, aunque se comuniquen de este modo, y también las formas sustanciales. Sea también porque dicha incomunicabilidad no basta para la razón de individuo, pues la materia en virtud de su especie es de este modo incomunicable. Y con todo, no es individual en virtud de su especie, sino como una muchas materias numéricamente diferentes. ¿Bien? Y sigue. De otro modo puede decirse incomunicable la materia, ya sea por medio de causa, o por modo de parte, o por modo de naturaleza para el supuesto, o por modo de superior para los inferiores, y todos estos modos son falsos, pues la materia se comunica a la forma del mismo modo que es su causa y que la sustenta. Bien. Aquí de nuevo, como estáis viendo, Suárez recupera esos tipos de relación, la relación de causa-efecto, la relación de parte-todo, la relación de cosa-modo y la relación de superior-inferior, así como la relación entre la naturaleza y el supuesto. Y lo que viene a decir es que la relación de la materia con la forma o con el conjunto no tiene nada que ver con estos modos, pues la materia se comunica con la forma en términos de sustento. Lo que hace la materia es sustentar la forma, lo cual para él es una forma particular o curiosa de causalidad. Vale. La gran objeción, evidentemente, que termina saliendo tarde o temprano, es que la materia no puede ser el principio de individuación porque la materia es común. ¿Bien? No solamente en cuanto a ella misma, sino en virtud de que puede caer bajo muchas formas. Diversos tipos de granito pueden ser utilizados para construir muy diversos tipos de estatuas o edificios. ¿Bien? No obstante, se vuelve a reformular a lo largo de esta disputación, de esta sección de la disputación, la tesis esta de que la materia da incomunicabilidad y la cantidad da la distinción, y que es justamente el combinado de ambos dos del que surgiría la individualidad. Ahora bien, para que la materia sea principio de individuación es preciso que haya algo distinto que distinga esa materia de aquella. Eso es lo que justamente hace que obliga, por así decir, a que la cantidad entre en juego, en coordinación, en la definición tomista de la individuación o de la individualidad. La objeción que vuelve a traer Suárez, que es un topicazo, es que la cantidad no puede ser aquello que le dé a la materia su distinción, porque la materia, cuando ya en ella iniere la cantidad, está combinada con una forma en una sustancia. Lo que hemos explicado varias veces, de que la cantidad es un accidente para la tradición aristotélica, es una categoría que por lo tanto ya iniere en una sustancia previamente dada. Y aunque se pueda establecer una diferenciación entre el sujeto de inesión y el de predicación, que es una estrategia que siguen más o menos los tomistas, se llega siempre a la misma conclusión, que es que toda cantidad ya presupone un individuo previamente formado en el compuesto materia-forma. La conclusión a la que termina llegando Suárez es que la razón por la cual la cantidad no puede entrar a la individuación del objeto es que lo que resulta principio de distinción también debe ser principio de constitución. Y no es la cantidad lo que constituye el objeto. Son los objetos previamente constituidos los que ya pueden ser numerados y convertidos en cantidades. Distintas cantidades suponen distintos sujetos. Y son esos sujetos previamente individuados los que deben ser estudiados. Vale. Aquí Suárez recupera lo que él denomina el argumento de Cayetano,
Cayetano no, no es un pijo del barrio de Salamanca, sino que se trata de el más importante de los tomistas del siglo XVI. Cayetano es el que, por así decir, convierte a Santo Tomás en el doctor más importante de la Iglesia. De hecho, es un poco superando a Cayetano que se produce toda la rehabilitación de Santo Tomás en el siglo XIX. En el siglo XIX, esto es muy divertido porque Santo Tomás ha tenido varios revivals. El último de ellos, seguramente ahora mismo estamos asistiendo a otro, pero el último más conocido es el de finales del siglo XIX, cuando contra el modernismo filosófico y teológico se recupera la importancia de la teología racional y se quiere incorporar a las doctrinas de la Iglesia pues los descubrimientos científicos del siglo XIX. Entonces lo que se busca es, por así decir, hacer respecto a las ciencias del siglo XIX lo mismo que hizo Santo Tomás para las ciencias sui generis del siglo XIII, ¿no? Entonces se recupera justamente al Santo Tomás genuino, purgándole o quitándole todas las adherencias de los tomistas que lo tomaban demasiado en serio. Hay que recordar que en realidad Santo Tomás estuvo a punto, muy, muy cerca de ser condenado, no a muerte, por supuesto, pero sí a que sus libros fueran quemados, con la famosa prohibición de 1277 que impedía que se impartieran lecciones sobre ciertas doctrinas de Aristóteles, especialmente aquella doctrina de Aristóteles según la cual el mundo es finito. Para Santo Tomás era posible componer las dos visiones de la creación, o del mundo, mejor dicho. La visión cristiana, según la cual el mundo ha sido creado, y no obstante es infinito espacialmente, o sea que tiene una infinitud temporal que se puede coordinar con su infinitud espacial, y la visión griega, que es la opuesta. Para los griegos el mundo es infinito en tiempo, pero limitado en espacio. Y como digo, para Santo Tomás era posible coordinar ambos términos, entendiendo que el infinito temporal del que hablaban los griegos era un infinito potencial y no en acto, bajo la idea aristotélica de lo que los infinitos en acto no se pueden recorrer. Porque en todo infinito en acto, independientemente del punto en el que tú te arrancaras, siempre irías sumando términos y nunca llegarías al presente. Esta es una forma de aplicar, por cierto, la famosa paradoja de Zenón de Aquiles y la tortuga, ¿no? Si Aquiles recorta la mitad de la distancia que le separa la tortuga a cada paso, entonces Aquiles nunca pillará a la tortuga porque se puede dividir el espacio infinitamente por razones de dos, ¿no? Entonces, en el primer paso, si la tortuga está a 1 metro, Aquiles avanzará 50 centímetros, luego 25 centímetros, luego 0,125 y así sucesivamente. Hasta prácticamente ir avanzando cada vez menos y nunca llegando a alcanzar la tortuga. Evidentemente, esa concepción del espacio presupone que el espacio es un continuo infinito en acto. Lo que venía a decir Santo Tomás es que el continuo espacial y espacio-temporal es un continuo que es infinito simplemente en potencia. ¿Y qué tipo de potencia estamos hablando? De la potencia racional. Tú puedes racionalmente, justo lo que ha dicho aquí este señor, racionalmente o intelectualmente, tú puedes dividir el espacio ad infinitum y puedes ir hasta la constante de Planck y más allá. Y hay un momento en que Aquiles va a recortarle a la tortuga la distancia de Planck y a continuación la mitad de la distancia de Planck y luego un 25% de la distancia de Planck y así sucesivamente. ¿Bien? Pero es una división potencial que tiene que ver con las potencias intelectuales. Otra forma de concebir el infinito en potencia es el infinito por adición. Hay dos infinitos en potencia, por adición y por división. Pero ambos dos no son infinitos en acto. Nunca nos encontramos con un infinito en acto en el que todos los términos infinitos estén presentes. Eso resulta absurdo, inconcebible y demás. ¿Bien? Esa es la forma que tiene, insisto, Santo Tomás de conciliar el hecho de que el mundo sea finito temporalmente, ¿bien? Y que no obstante, según los griegos, pues tenga una cierta infinitud, una infinitud que es potencial, que tiene que ver con la posibilidad de añadir un año más o con la posibilidad de dividir las unidades temporales cada vez en detalles más ínfimos. Un año se divide en 12 meses, que a su vez se divide
en 30 días o 28 en el caso de febrero, que a su vez se dividen en 4 o en ocasiones 3 semanas, que a su vez se dividen en 7 días, 24 horas, 60 minutos, 60 segundos, luego milésimas, décimas, centésimas, milésimas de segundo y así ad infinitum, pero esa división permanente es una división potencial, no es una división en acto, no es que en acto esté sucediendo infinitos momentos temporales. Aquí les pilla la tortuga, porque la distancia que le separa la tortuga no es un infinito en acto, es un infinito en potencia, un infinito por división, o un infinito por adición en caso de que la tortuga fuera avanzando pues un tramo, que no es el caso, ¿vale? Vale. Y vengo a traer esto a colación, porque estábamos hablando de Caetano. El argumento de Caetano era que los actos singulares presuponen potencias singulares, pero y que por lo tanto y bueno, esto no sé muy bien qué conexión tenía con lo que he comentado, pero sí que con lo siguiente, que es, a juicio de Suárez, la cantidad tan solo puede ofrecer al objeto una distinción cuantitativa o situal, lo pone entre comillas, lo de situal, es decir, la cantidad puede individuar al objeto en términos de su espacio, de su situación. Ahora bien, la situación del objeto es extrínseco inmudable. Y por mucho que un objeto cambie de sitio, la cosa, en tanto que cuanta, permanece siempre idéntica a sí misma en términos numéricos. Es más, dice aquí Suárez de una manera muy interesante, una sustancia corpórea idéntica a sí misma en términos numéricos puede ser conservada por la potencia de Dios sin sitio. ¿Cuál es el ejemplo que le ofrece? El de la hostia consagrada. La hostia consagrada es un ejemplo muy curioso y ya dijimos que es un ejemplo muy problemático para aquellos que afirmaban que el cuerpo tiene una forma sustancial. Si los cuerpos tienen forma sustancial, entonces el pan consagrado mantiene una cierta forma del trigo del que está compuesto ese pan, y lo que tú te estás tragando en realidad, una de dos, o es un combinado de dos formas, la de Cristo y la del pan, o tan solo la del pan con el añadido accidental de que ha sido bendecido por el cura de Marras. En la Eucaristía, en principio, el cuerpo de Cristo está situado en todas las diversas hostias consagradas, y si además se da la mala circunstancia de que las misas se celebran en paralelo, pues resulta que Cristo está al mismo tiempo en esta parroquia, en aquella otra, en Bombay, en Estambul, bueno, Estambul no, pero vamos, en Bombay también difícilmente. Vamos a decir en Nueva York, en Roma y en Moscú, bien, al mismo tiempo. Pero con diversos ritos o lo que se quiera, pero en todos los lados está Cristo. Es un ejemplo que él dice de sustancia corpórea numérica que no tiene distinción situal y que no obstante pues tiene una identidad propia, intrínseca y demás. En la Eucaristía, la hostia consagrada puede estar en dos sitios al mismo tiempo, e incluso en 3 o en 4, ¿vale? Así que la distinción cuantitativa es una distinción extrínseca, es una distinción, bueno, que no viene al caso y que ni siquiera se va a contemplar, ¿vale? Una posible recuperación o justificación de esta doctrina sería decir que la materia sellada por la cantidad no individúa a los objetos intrínsecamente, sino como términos de relaciones. Bien, en la medida en que los términos precontienen determinado tipo de cantidad. Pues bien, la objeción que plantea Suárez, evidentemente, es que eso será un indicio para nosotros, de lo que para nosotros es la individualidad, pero no, de nuevo, la forma en la que se individúan los objetos por sí mismos. Vale. La tercera explicación es la siguiente. Podemos hablar del principio de individuación en dos sentidos. El principio de individuación en tanto que individúa a los objetos, siendo al mismo tiempo el principio de diferenciación y de constitución, y el principio de individuación en orden a la producción o multiplicación de los individuos. Esas dos acepciones son las más interesantes en cuanto al principio constitutivo del individuo. Como ya estamos diciendo, para Suárez, y ya voy abreviando mucho porque, como veis, estas disputaciones al final se vuelven muy cargantes, no se puede entender para nada que sea la materia, ni la forma, ni nada por el estilo.
Ahora bien, en orden a la producción o multiplicación de los individuos, es decir, si los individuos se toman como creados por un determinado agente, ahí sí que se puede preguntar si es la forma o si es la materia. La materia, evidentemente sin cantidad, dice Suárez, no es capaz de alteración física ni de mutación. Y es justamente de esa cantidad donde surge la variedad y multiplicación de los entes. Ahora bien, las materias sellada por la cantidad en todo caso será una ocasión de la producción, pero no es nada distinto del propio individuo, será la ocasión de que el sujeto ejerza cierta forma sobre cierta materia. Ahora bien, en ese caso, lo que da la individualidad al objeto no es la materia, sino que es la forma. La materia sellada por la cantidad simplemente es la ocasión para que un agente informe con determinada forma una determinada materia. Vale. Así pues, la materia sellada por la cantidad, dice Suárez, será el principio de individuación para nosotros, pero no de la cosa en sí. Es una señal propia e inseparable del individuo. Pero, de nuevo, el accidente no puede causar al sujeto, la materia sigue siendo común por mucho que nos empeñemos. Siguiente sección. Después de haber disputado, como veis, salvajemente sobre el tema este de la materia, ya finalmente Suárez se va encaminando a su respuesta y pregunta por la forma. ¿Acaso será, cuarta sección, la forma sustancial el principio de individuación? Pues aquí Suárez da una de cal y otra de arena. La materia supera la forma en que la materia sea por la cantidad puede ser la ocasión para producir diversas formas individuales, pero la forma supera la materia porque constituye el acto del individuo. El principio de individuación, por lo tanto, en el orden de la acción o de la causación, cae más del lado de la forma que del lado de la materia. Esa es la conclusión a la que llega en esta sección. La sección quinta ya es la respuesta prácticamente suya. Sección quinta y sexta. Si el principio de individuación es la existencia de la cosa singular. Aquí Suárez simplemente le echa en cara a esta formulación el uso del término existencia en lugar del término esencia. Si se habla de la existencia en términos actuales, es evidente que la existencia actual no actualiza ni individúa un objeto, simplemente realiza un objeto previamente individuado. Es la existencia potencial, la existencia como aptitud para existir, la que individúa un objeto en términos esenciales. Es la esencia específica, como algo no contrapuesto distintivamente del objeto, lo que da esa individualidad al ente. Vale. Y regresa otra vez, dale que te pego, sobre los tres supuestos de la Trinidad, la sustancia, su naturaleza específica, etc. Ya nos hemos cansado de esto, vamos a seguir. Sección sexta. ¿Cuál es en definitiva el principio de individuación de todas las sustancias creadas? Toda sustancia creada es por sí misma singular y no necesita ningún otro principio de individuación fuera de su entidad o fuera de los principios intrínsecos que constan de su entidad. No puede distinguirse, dice Suárez, el fundamento de la unidad y la entidad misma. Esa es la solución al final de todo este lío. Cualquiera de las razones que se ofrezcan, en última instancia, van a ser compuestos o partes de esa entidad que es la que constituye y al mismo tiempo distingue a los objetos. Vale. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Es que es muy cansino, ¿eh? Realmente es un hombre muy cansino este señor. Hoy estoy cansado ya de Suárez, o sea, estamos en la Diputación quinta, o sea, nos faltan 54, pero ya estoy cansado de él, o sea, porque venga y vuelve y vuelve y vuelve el modo sustancial, la sustancia compuesta, y todo el rato llega lo mismo. En todos los, aquí va uno caso por caso. ¿Qué es lo que individúa la materia? La propia entidad. ¿Qué es lo que individúa la forma? La propia entidad. ¿Qué es lo que individúa la sustancia? La propia entidad. ¿Y a la sustancia compuesta? La propia entidad. Entonces va poco a poco, pero sí, claro, y entonces va metiendo un montón de tipos y va citando al Cayetano y a la Cayetana y ya no sabemos ni por dónde estamos. Entonces vamos a la sección séptima y vamos a ir abreviando porque si no nos vamos a volver locos de seguir tanto con la materia, la forma y demás. Debe tomarse del sujeto el principio de individuación de los accidentes. Esto ya es un debate, aquí entramos en un debate un poco más interesante. Es decir, es la sustancia la que individúa los accidentes o los accidentes tienen un principio de individuación propio. Bueno, aquí ya os podéis imaginar cuál es la respuesta de Suárez, evidentemente, que los accidentes se individúan por sí mismos. Claro, entonces ya ¿qué sentido tiene la diferenciación entre accidente y sustancia? ¿Ven? ¿Ven cómo al final Suárez lo que está haciendo es poniendo una bomba de relojería que tiene un minutero muy exacto y que va a estallar cuando lleguen los empiristas británicos y empiecen a ver que no hay ninguna diferenciación entre el concepto de sustancia y las impresiones sensibles de esa misma sustancia y que el accidente del color no se diferencia de la sustancia en la que inhiere el color
Y que si hay tanta entidad en los accidentes como en la sustancia, entonces la diferenciación no tiene sentido. La sustancia será, en todo caso, como bien decía Kant, una categoría que se aplica sobre intuiciones bajo el esquema de la permanencia en el tiempo. ¿En qué consiste que este objeto sea sustancial? En que, a diferencia de determinadas partículas que se disuelven en milésimas de segundo, pues esto sigue teniendo una cierta entidad a través del tiempo. Se mantiene en el tiempo. Digo, a diferencia, por ejemplo, de las entidades que son radioactivas y demás, que lo que hacen justamente es disolverse, desaparecer con el tiempo, irradiar partes de sus compuestos. El carácter sustancial de este ente, que se compone básicamente de accidentes, es simplemente su permanencia en el tiempo. Ya está. No hay nada por debajo del color que usted está recibiendo, el tacto, etc. Y es justamente, esto es interesante, es aquí donde surge la estética. Ya vamos a quitarnos de Suárez, vamos a ir a cosas un poco más interesantes. O sea, el asunto es el siguiente. Lo que está al final de todo esto es la aparición de la estética como disciplina. Y perdón por meterlo otro, pero es que ya estoy cansado de Suárez. Hoy no más Suárez por hoy, ¿eh? De verdad. Entonces, cuando ya finalmente se dice que los accidentes y las sustancias están en el mismo plano ontológico y que son entidades con unidad propia, al final la filosofía se reduce a pura estética, es decir, a teoría del conocimiento sensible, a lo que te va entrando por los sentidos. Porque tanto valor, insisto, tiene al final la sustancia no es sino el conglomerado de lo que uno percibe por el tacto, el gusto, el olfato, la vista, etc. Y no en balde la estética como disciplina propia. Yo no sé si ustedes tienen clase de estética, pero creo que los estetas de aquí, como en casi todas las facultades, son más teóricos del arte que otra cosa, y no se dedican a lo importante que es esto, las impresiones sensibles y las carpetas rojas. Entonces, eso es lo que diría, que justamente no es baladí que la estética surgiera justamente en el periodo, como teoría del conocimiento sensible, en el triángulo formado por Francia, Alemania, Gran Bretaña, precisamente en el momento en que se disuelven la taxonomía aristotélica de sustancia, accidente, género, especie y demás. Y ya solamente se parte, por así decir, de la propia experiencia. Y la estética, al final, como teoría del conocimiento sensible, es lo que está en el siglo XIX en Kant muy seriamente, y luego posteriormente en Husserl. La fenomenología, al final, la fenomenología como teoría de la noesis y el noema y todo esto, no es sino una estética, básicamente, una estética descorporizada. Lo que van a hacer los discípulos de Husserl justamente va a ser meterle el cuerpo, y así el cuerpo aparece muy seriamente, evidentemente, en Merleau-Ponty, con toda la fenomenología y la percepción, y en Heidegger sui generis con la localización espacial y cultural del Dasein, ¿vale? Vale, pero bueno, vamos a volver un poquito a Suárez. Necesitaba hacer esta pausa, pero vamos a regresar a la pregunta nuestra, un poco dura, ¿debe ser el sujeto, la sustancia, el principio de individuación de los accidentes? Dos respuestas. Una, los accidentes se individúan en la medida en que inhieren un sujeto, una sustancia, o cada accidente se individúa por sí mismo con independencia de la sustancia en la que inhiera. Pues bien, aquí él diferencia de nuevo entre el orden essendi, podemos decir el ordo essendi y el ordo cognoscendi. Esta es una buena ocasión para establecer esa diferenciación, que no es muy distinta, por cierto, a otras distinciones que hemos establecido, esta de orden de descubrimiento y orden de justificación, contexto de descubrimiento, contexto de justificación, ordo inveniendi y el ordo exponiendi, ¿no? O sea, una cosa es cómo se conocen las cosas o cómo se construyen esas cosas. En ese sentido, sí que es cierto que los accidentes se individúan por relación a la sustancia, mientras que en el orden essendi los accidentes son independientes de la sustancia. Ejemplo, en el orden de la producción, ya lo hemos dicho, cuando un agente quiere crear algo, la sustancia es el conjunto, el combinado de la materia y la forma. Pues tú quieres hacer una estatua de bronce y la estatua es una sustancia compuesta del bronce y de tu modelo que aplicas sobre ese bronce. Pues bien, los accidentes que inhieren en esa sustancia son las pequeñas imperfecciones de cantidad, o cualidad, relación, espacio, tiempo, etc. Que dependen, evidentemente, de tu intención. Por así decir, los accidentes son simplemente los lugares en los que tu intención se ha visto truncada, desviada, etc. Y sin esa intención no se comprenden esos accidentes.
de esos accidentes tienen entidad y unidad tan solo por relación con tu intención creadora o cognoscitiva. Nos estamos centrando en la creadora porque es más fácil de comprender. En la cognoscitiva es un poco más complejo. Sin embargo, en el orden de Sendi, si no estamos tratando de cosas creadas, sino de las cosas por sí mismas, ahí sí los accidentes tienen entidad propia y por ese motivo, y unidad propia, y por ese motivo son objeto de ciencia. Esto es un buen ejemplo. Si la cantidad no tuviera como accidente y como categoría una unidad propia, no podría ser objeto de la ciencia matemática. Claro, la ciencia matemática es el ejemplo más claro de una ciencia muy apreciada desde la tradición, por toda la tradición filosófica, y que sin embargo no se ocupa de algo sustancial. Porque las relaciones aritméticas o las relaciones geométricas no son relaciones sustanciales, son relaciones espaciales, son relaciones temporales en ciertas ocasiones. Muchas veces ha dicho que la aritmética es la ciencia del tiempo frente a la geometría, que sería la ciencia del espacio. Bueno, esto está, por cierto, en Kant. Cuando Kant quiere fundamentar la geometría euclídea, pero no solamente la euclídea, porque llega un momento a decir que si el espacio estuviera constituido por otras intuiciones, podría surgir otro tipo de matemáticas y de geometría. Afirma tajantemente que la geometría está fundada sobre la intuición pura a priori del espacio, mientras que la aritmética estaría fundada sobre la intuición pura a priori del tiempo. Bien, el tiempo también se multiplica o se divide, se acelera o se decelera, si se entiende evidentemente como un tiempo subjetivo, como un tiempo intensivo y no extensivo, ¿no? Esa es una distinción que no está en Kant, pero que luego muchos autores como Bergson y compañía pues sí que han retrotraído o incorporado a la tradición kantiana. También muy señaladamente Gilles Deleuze en su Lógica del sentido, que es un intento de escribir la crítica de la razón pura para el siglo XX. Vale. Entonces, esta es la primera. Ya estamos llegando a la sección octava. Sección octava dice lo siguiente, y estamos terminando, afortunadamente. Hoy vamos a terminar antes de tiempo porque estamos ya muy cansados de Suárez y sus disputaciones. Sección octava. Resulta contradictorio que dos accidentes cuya diversidad es solo numérica se den simultáneamente en el mismo sujeto por razón de su individuación. La primera opinión es que sí. Y los ejemplos que se ofrecen aquí son un poco más interesantes porque son ejemplos de tipo intelectual o moral. Lo que se está preguntando es eso, si es posible que haya varios accidentes inhiriendo simultáneamente en un mismo sujeto por razón y que estén individuados independientemente y demás. Y los ejemplos que pone como una respuesta afirmativa son, como digo, morales o intelectuales. O sea, el ejemplo que pone muy sencillo es, del mismo modo que puede haber varias ciencias en un mismo intelecto, y ahí el intelecto sería la sustancia en la que inhiere el accidente de la ciencia, pues así puede haber varios accidentes de cantidad o de cualidad inhiriendo sobre una misma sustancia, lo cual puede parecer un poco paradójico, ¿no? Que una sustancia, por ejemplo, tuviera dos colores cromáticamente opuestos, y que, curiosamente, hay un ejemplo que se suele poner mucho en la filosofía analítica contemporánea, que es la de Verdul. Verdul o azurde es la propiedad, es un atributo inventado por Nelson Goodman. Ser verdul o azurde es la propiedad de ciertos entes de ser azules hasta cierto punto y a partir de ese punto convertirse en verdes o viceversa. Azurde sería del azul al verde y verdul sería del verde al azul. Esto se plantea como hipótesis y como... La única diferencia, les quiero sugerir esto, entre la filosofía analítica y la escolástica es que la filosofía analítica sabe poner ejemplos, mientras que los escolásticos, como vemos, se lían muchísimo y entran en unas distinciones que ya no saben lo que está discutiendo, salvo que pongan ejemplos teológicos que se resultan todavía más fantásticos. Los analíticos, por lo menos, tienen este tipo de ejemplos como lo del azurde, lo verdul y demás. ¿Las esmeraldas son azurdes o verdules? Es la pregunta que plantea Nelson Goodman. Y lo que dice básicamente es que resulta indiscernible una cosa de la otra. Que se pueden construir tantos conceptos con la misma extensión, aunque con diversa intención respecto a una misma realidad. Y que por lo tanto hay muchos problemas, por así decir, de acceder al concepto objetivo a partir del formal. Si el concepto formal es el de azurde y el concepto objetivo es el de una cosa que es azul ahora mismo, pues
sobre ese concepto objetivo se pueden proyectar un montón de conceptos formales que lo único que hacen es multiplicar los entes, los atributos, sin necesidad. Eso es un poco la conclusión a la que llega Nelson Goodman. Nelson Goodman, por lo tanto, está respondiendo que no se pueden dos accidentes de la misma categoría no pueden inherir en el mismo sujeto. O sea, un objeto no puede tener 3 metros y al mismo tiempo 5. O tiene 3 o tiene 5, o tendrá 4. Pero no puede tener ambos dos al mismo tiempo. Los casos en los que sí que se dan ese tipo de coincidencias o compatibilidades, pues son, como digo, intelectuales o morales. Es decir, ser muy sabio en matemáticas, pues no impide ser también muy sabio en biología. Y esos son dos accidentes intelectuales que inhieren en el entendimiento. O ¿cómo es esto? Lo valiente no quita, lo cortés no quita lo valiente. Es decir, dos virtudes morales inhieren en la voluntad de un sujeto y aunque aparentemente son contrarias, pues pueden complementarse. Y lo mismo sucede, dice, con los actos. Dice, pues no habrá dificultad en que existan al mismo tiempo cuanto depende de ellos mismos o de su potencia receptiva, si no falta la virtud activa que pueda hacerlo simultáneamente, porque por lo demás no existe mayor repugnancia entre los actos que entre los hábitos de un mismo género. Pero claro, que un agente realice dos actos al mismo tiempo, que un acto que es al mismo tiempo valiente y otro que es cortés, pues resulta un poco paradójico, ¿no? La segunda opinión, evidentemente, es que ninguno de los dos accidentes de la misma especie opuestos no pueden estar en el mismo sujeto. La tercera diferencia entre accidentes completos e incompletos. Bien. La cuarta, esa es la atomista. La cuarta dice lo siguiente: los accidentes propios o que emanan intrínsecamente del sujeto no pueden existir de manera variada y diferente en el mismo sujeto, pero sí que pueden estar simultáneamente aquellos accidentes que son comunes. Los ejemplos que se ponen son sobre todo de temperatura. Es decir, en un mismo tronco, ese es el ejemplo que pone, en un mismo tronco puede haber dos focos de calor que estén calentándolo a diversas temperaturas. Y en ese sentido se podría decir que ese tronco está al mismo tiempo a 30 grados y a 25, pongamos por caso. Que aquí ya Suárez se cabrea y dice que en todo caso estará en un punto intermedio entre esos dos. Estará a 27 grados, pero no a 30 y a 25 al mismo tiempo. O estará en determinada parte del tronco, estará quemándose a una temperatura y en otra parte a otra. Ejemplo que pone también el de la luz. Y con la luz introduce además una definición de modo muy interesante. ¿Qué es el modo? Los modos para Escoto son aquello que se puede añadir a un ente sin modificar su esencia. Ejemplo, la luz. La luz tiene una esencia que se puede definir con un espectro de onda o de diferentes formas, pero esa luz tiene diversos modos que se corresponden a diversos grados de intensidad. Entonces yo puedo aquí bajar la luz o subirla, pero la esencia de la luz no baja. Lo que baja es el modo en el que se encuentra. Entonces, lo que dice Suárez básicamente es que los accidentes de este tipo, temperatura, luz y demás, un objeto puede estar también iluminado de dos focos. Y no quiere decir que ese objeto esté al mismo tiempo en penumbra y en claridad, sino en un añadido de esos dos accidentes que en realidad es un modo del objeto. Como ven, esta es la sustitución paulatina, aquí está. Esta es la sustitución paulatina, el concepto de accidente por el de modo. Esto es lo que yo les quiero sugerir. Conforme va avanzando la época moderna, va sustituyéndose el concepto de accidente por el de modo. Entonces, ya no se habla de sustancias, de cosas que permanecen, sino de entes que se van modulando y que tienen diversos modos, aunque se entiendan estos modos en este sentido que les acabo de dar o en el sentido previo. Para Kant, evidentemente, el objeto necesario, actual y posible tienen los tres la misma esencia. La existencia, sea esta existencia necesaria, actual o meramente potencial, no añade nada atributivamente al objeto. La existencia no es un atributo real. Famosa de refutación de Kant
de la demostración a priori de la existencia de Dios, ontológica. La existencia es un modo, la existencia no es un atributo, la existencia es un modo que no modifica la esencia del objeto. Entonces el objeto puede ser necesario, supuestamente Dios es necesario por las razones que sea, o se le postula como necesario por razones morales, porque si no existiera Dios, si no existiera el paraíso y el más allá, pues no habría una concordancia entre virtud y felicidad, pongamos por caso. Pero la necesidad, contingencia o actualidad de los entes no añade ningún atributo esencial a los mismos. Vale. Dice, es muy probable, y ya esto, yo sugiero que esto está en Suárez, dice, sí, es muy probable que la duración no sea un accidente o un modo distinto de la existencia de una cosa que dura, que no sea algo distinto de la continuidad intrínseca o entitativa de la cosa misma continua. Entonces aquí está ya, por así decir, reduciendo una de las, o dos casi de las categorías, la categoría de cantidad, de duración y la categoría de tiempo, a la categoría, no a la categoría, sino a la propia continuidad espaciotemporal de la cosa, simple y llanamente. Venga, vamos a dejarlo ya porque esto es muy cansado. ¿Hay alguna cuestión, pregunta o duda? Sí. Quería preguntarte, ¿por qué dices que la estética, que la filosofía se reduce a la estética? Luego, ¿qué diferencia habría entre la epistemología y la estética? Y luego, ¿por qué la estética como nosología inferior o teoría del conocimiento sensible es más relevante o más valiosa que la estética como filosofía de las artes o de teoría de lo bello y lo sublime, etc.? Porque se basa en esta. Es decir, si no se parte de una teoría del conocimiento sensible donde se le da más importancia a la vista y al oído sobre el resto de sentidos, no se justifica por qué las artes actuales son las que son. Lo he dicho muchas veces. ¿Cuál es la razón por la cual el arte del masaje, que afecta al sentido del tacto, no está considerado como una de las bellas artes? ¿Por qué la cocina no está considerada una de las bellas artes hasta el presente? Porque se consideraba que los sentidos del gusto, el tacto y el olfato eran inferiores respecto a los sentidos de la vista y el oído. ¿Por qué? Porque se entendían que unos captan los entes a distancia y por tanto con una cierta objetividad o intersubjetividad, mientras que los otros son puramente privados. Tú puedes tener un delirio y puedes sentir que te están tocando o que estás teniendo sabores y demás, y no hay forma de comunicar los sabores en principio, es una experiencia de estas privadas y demás. Entonces, si no hay una teoría del conocimiento sensible que privilegia la vista y el oído, lo simultáneo y lo sucesivo, pues no se entiende por qué las artes son todas visuales, a saber, arquitectura, escultura y pintura, o sonoras, que tienen que ver con el ritmo, música, poesía, como recitativo, retórica y baile. Todas las artes que tienen que ver con la perfumería, olfato, masajería, podemos llamar, tacto y culinaria, gusto, han sido purgadas justamente porque hay una teoría del conocimiento sensible que privilegia ciertos sentidos de otros. Ese es el primer punto de partida. 2. Cuando se habla de la fenomenología, como digo, es una teoría del conocimiento sensible, estética, que privilegia determinados sentidos sobre otros. Pero, por ejemplo, en Heidegger, cuando se habla del ser a la mano y el ser a la vista, ahí, curiosamente, los dos sentidos que se privilegian son la vista como sentido teórico por excelencia y el tacto como sentido práctico por excelencia. El ejemplo del martillo. Tenemos una precomprensión práctica del mundo y entonces no nos preguntamos por el ser de las cosas hasta que se rompen. Tú estás ahí martilleando y poniendo clavos y no te preguntas por la esencia del martillo hasta que este se rompe. No te preguntas cuáles son los compuestos de tu coche hasta que ese coche se rompe y tienes que abrir el capó y mirar los compuestos de ese ente, ¿no? Su unidad. Y eso es lo que diría. Entonces, la epistemología, si la epistemología es una teoría del conocimiento ordinario, la epistemología, una de dos, o se reduce a psicología empírica o tiene que pasar, lo queramos o no, por la estética. Entonces, la estética es inescapable por este motivo. Pero bueno, es una María al final, ustedes lo saben perfectamente. O sea que aquí en la carrera de filosofía, además, hay una cosa muy curiosa, que es que los que han querido convertir la filosofía en una ciencia empírica en el presente, que son los de la filosofía experimental,
han señalado muy bien cómo hay una componente de género, incluso en este desprecio tradicional de la estética. Es decir, se ha más o menos señalado que bueno, hay una diferencia de género brutal en el número de doctorandas y luego de titulares, o sea que del orden de que, qué sé yo, no sé si era un porcentaje así como un 25% de los doctores en filosofía son mujeres, pero tan solo un 15% o 12%, tengo por ahí las estadísticas. Tengo una conferencia sobre el tema, se llama ¿qué es la filosofía experimental? Y están las estadísticas. Pero también un componente de género curioso en los temas. Es decir, las mujeres están sobre todo en el campo de la estética y de las artes y de la política y del feminismo, evidentemente, como parte del campo práctico y demás. Y donde está la cosa dura viril es en lógica, lo de siempre, ontología, epistemología y demás. Pero claro, yo lo que estoy diciendo es que la diferenciación entre epistemología y estética es arbitraria, que ha sido más bien la especialización de la estética como teoría de las artes la que ha separado esos dos dominios. Pero si regresamos a la estética como teoría del conocimiento sensible, pues ¿qué otra forma de epistemología va a haber en realidad? Porque la otra vía, la vía especulativa, ha sido purgada por lo de la noesis y el noema. Volvemos a lo mismo. Casi todas las filosofías actuales parten de la realidad objetiva, no de la noesis como teoría del conocimiento a priori especulativo, sino del noema, que es un noema al final constituido por los sentidos, por los 5 sentidos. Es que los objetos que conocemos, lo queramos o no, están mediados por esos 5 sentidos. O sea, no ocuparse de eso, pues es o entregárselo a los psicólogos que no les interesa un carajo, o pues nada, filosofar espontáneamente y hablar mucho de la subversión de las artes sin entender por qué se genera ese catálogo de artes concreto. Pero bueno, esto es un tema que dará mucho en el futuro que hablar o en el presente, pero vamos, que tiene que ver sobre todo por lo que he dicho, por lo que tiene que ver con la forma en la que se destruye el concepto de sustancia, se reduce la sustancia a las impresiones sensibles, se llega a la conclusión de que al final hay que conocer la noesis a través del noema, las ideas a través de las intuiciones, y se llega a esa evidencia de, coño, hay que construir una teoría del conocimiento sensible. En el siglo XIX, en Alemania, hay una especie de plaga de estéticas como teoría del conocimiento, asociado al origen de la psicología empírica. Wundt y un montón más de ellos, todos estos tienen teorías estéticas. Por ejemplo, la relación que existe entre la intensidad auditiva y la proximidad o la longitud de onda de las frecuencias auditivas y todo esto, la ley Fechner y todo este tipo de temas surgen y se tipifican en Alemania del siglo XIX como estética. Entonces, bueno, ya digo que la estética a día de hoy se entiende como teoría de las artes, como justificación de lo que se haga en arco o se deje de hacer en arco, pero lo que se haga en arco o se deje de hacer en arco depende de una precomprensión de lo que es legítimo o no en términos de percepción sensible. Eso es lo que diría. ¿Alguna otra cuestión? ¿Relacionado o no con Suárez? ¿No? Pues venga, vamos a hacer la pausa. Hoy sí vamos a hacerla bien. Vamos a volver a I10.